Ligna Díaz y Sempertigui Yaguari. Les he de examinar sobre el catálogo el día de mañana. Hoy vamos a continuar con clases. Bien, entonces lo importante es que ustedes hayan leído tanto el catálogo para bancos como para cooperativas. Hoy vamos a continuar con el tema concerniente a el equilibrio macroeconómico, todo lo que hemos visto en dibujitos, en esquemas, sobre demanda agregada, oferta agregada, etcétera, etcétera, ahorro, inversión, gasto público, tributación, importaciones y exportaciones. Para poder entender es necesario el esquema pedagógico que hemos usado. Hoy ya nos vamos a ir al tema eminentemente técnico. Tome mucha atención lo que le voy a indicar ahora. Son ecuaciones macroeconómicas que utiliza el Banco Central, que utiliza el Ministerio de Finanzas, que utiliza el SEMPLADES, cómo encontrar el equilibrio macroeconómico para ver la importancia que tiene el sistema financiero. Todo lo que hemos visto lo vamos a ver ya en ecuaciones macroeconómicas. Entonces, póngase pilas, póngase atención, porque a cualquiera de ustedes el día de mañana les pediré que me enseñen el trabajo escrito de la clase que vamos a tener este rato. Así que, por favor, me indican si es que la cámara está funcionando. Sí, está funcionando. Lo que está es descentrada. ¿Alguna persona no ve adecuadamente la pizarra? Por favor, levante la mano. Si alguna persona no ve adecuadamente la pizarra, levante la mano, por favor. Bien. Lo que vamos a ver, jóvenes, es un pequeño repaso de macroeconomía ligada con mercados de dinero y capitales. Es decir, vamos a ver un tema eminentemente de cuentas nacionales. Es decir, vamos a ver la contabilidad gubernamental. La grabación se ha iniciado. Recuerden que esto usted tiene que redactar porque yo solamente escribo las ecuaciones, pero usted tiene que explicar. Entonces, en las cuentas nacionales, en la contabilidad, tenemos el tema de la demanda. Recuerda que hacíamos un círculo y podíamos ahí consumo, familias, hogares, y al otro lado oferta. Veníamos empresas, producción, oferta agregada, los entes que entregan los bienes y servicios para la economía. Entonces, en el lado de la demanda, tenemos las variables económicas como el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones. Todas estas son la demanda. Consumo, lo que consumen los hogares. La inversión, el crédito que el sistema financiero da a la economía. Para los economistas, inversión. Para los ingenieros en finanzas como ustedes, es el crédito.
más el gasto público, ¿no es cierto?, que se divide en gasto corriente y gasto de inversión, más las exportaciones, todo lo que el país produce y vende al exterior. Esto es todo la demanda. Y por el lado de la oferta, tenemos el Producto Nacional Bruto medido por el lado del ingreso, ¿no es cierto? Ya dijimos el por qué medíamos el Producto Nacional Bruto por el lado del ingreso, porque es más fácil, ¿no?, que medir por la demanda a costo de factores, perdón, a precios de mercado, o por el lado de las empresas a costo de factores. Es mucho más complicado. Entonces el producto lo medíamos por el lado del ingreso más las importaciones. Todo lo que produce el país más todo lo que compra a economías externas para ofrecer en economía nacional. Tenemos demanda y oferta para un economista, ¿no es cierto? Entonces nosotros podríamos este equilibrio macro escribir el término de la derecha a la izquierda y el de izquierda a la derecha y la igualdad se mantiene. Entonces tenemos aquí el equilibrio macro, el equilibrio macroeconómico. Acá tenemos la producción más las importaciones es igual al consumo más la inversión más el gasto público y más las exportaciones. No ha sucedido nada. Lo de la derecha pasa a la izquierda y la izquierda a la derecha sigue la igualdad. ¿No es cierto? ¿Con qué propósito hacemos esto? Hacemos esto para tener el equilibrio entre el sector interno versus el sector externo. Equilibrio entre el sector interno de la economía versus el sector externo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una transposición de términos. Ingreso sigue en el término de la izquierda con signo positivo, de la izquierda paso a la derecha con signo contrario, ingreso menos consumo, menos inversión, menos gasto público, igual a exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Entonces, a este equilibrio del esquema que vimos le vamos a llamar la ecuación número 1. Cambié el lado para no equivocarnos, le vamos a llamar la ecuación número 2. Y a esta le vamos a llamar la ecuación número 3 para que ustedes no se pierdan. ¿Qué tenemos aquí? El sector interno versus el sector externo. Sector interno versus sector externo. Para eso hacemos, ¿no es cierto? Entonces, como no tengo más espacio en la pizarra, consulto. ¿Todos ya copiaron hasta aquí? ¿Hay alguien que no haya copiado hasta aquí? Bien. Bien. Para poder seguir adelante, tenemos que hacer algunas consideraciones. En primer lugar, vamos a determinar un agregado macroeconómico que es importantísimo, que se llama ingreso disponible. Recuerden que cuando decíamos que una persona tiene un ingreso total es igual a el ingreso total menos la tributación era igual al ingreso disponible, ¿no es cierto? Y habíamos puesto de ejemplo, simplemente estoy adelantándome, que el ingreso total de una persona era $1,000 y pagaba 100 de tributos, aportes al seguro, etcétera. Por lo tanto, le quedaba un ingreso disponible de 900. Recordarán, estamos hablando de una persona. Luego vamos a ver en el término macro. Por lo tanto, el ingreso disponible se divide en consumo más ahorro. Y habíamos puesto de ejemplo que el ingreso disponible era 900
y que el señor consumía 600 y 300 enviaba al sistema financiero como ahorro, ¿no es cierto? Es por eso que aquí se crea una categoría que se llama la propensión marginal al ingreso, que es un concepto de por cada unidad que me aumentan en mi ingreso disponible, ¿qué porcentaje de esa unidad porcentual yo le destino a consumir o le destino a ahorrar? Eso se llama propensión marginal al consumo. Entonces, por cada unidad, ¿qué porcentaje le dedico al consumo y qué porcentaje le dedico al ahorro? Por eso es que la propensión marginal al consumo más la propensión marginal al ahorro siempre va a ser igual a 1. ¿Por qué? Por cada unidad porcentual que me aumente a mí mi ingreso disponible, cuánto lo dedico a consumir o cuánto le dedico a ahorrar. ¿Por qué? Porque es una unidad porcentual. Por cada unidad que me aumente en el sueldo a mí, ¿qué porcentaje? ¿El 60%, el 70%, el 80%, el 100% le dedico a consumir y cuánto a ahorrar? Una persona que gane poquito posiblemente va a destinar el 100% a consumir. Pero una persona que gane bastante posiblemente más va a dedicarle a ahorrar. Este es un criterio de la propensión marginal al consumo. Bien. Entonces, jóvenes, vamos ya a considerar algunas variables macroeconómicas importantes, pero a nivel macro. Entonces, ingreso disponible, ¿no es cierto? YD vamos a llamar ingreso disponible. Ingreso le vamos a llamar Producto Nacional Bruto, ¿no es cierto? Porque es medido por el lado del ingreso. T son los impuestos que ya algo hemos hablado, impuestos directos, indirectos, etcétera. Y vamos a introducir dos variables importantes. R, que es el saldo de la balanza de capitales. Recuerde que la balanza de pagos en un país tiene tres partes. Hasta aquí con los dibujitos hemos visto solo la parte comercial, importaciones y exportaciones. Eso, la primera parte de la balanza de pagos. Pero hay un saldo de la balanza de capitales, ingreso de capitales y salida de capitales, con su propio signo. Y la tercera parte es el saldo final de la balanza de pagos. Es decir, la balanza de pagos tiene la balanza comercial más la balanza de capitales. A la balanza de capitales le vamos a llamar R. Y también vamos a introducir esta variable que se llama ahorro de las empresas estatales. ¿Qué es el ahorro de las empresas estatales? El ahorro de las empresas estatales es el resultado positivo, es decir, utilidades en el estado de pérdidas y ganancias de las empresas que venden servicios. Por ejemplo, la telefónica es la que más beneficios le da al fisco, la petrolera, la de energía eléctrica, la de alcantarillado, la que fuera. Entonces, es las utilidades de las empresas que dan a la economía bienes y servicios. Bien. Entonces, hasta aquí ya tenemos los elementos. Entonces, vamos a poner que el ingreso disponible, entonces ya tendríamos aquí una ecuación número 4, es igual al Producto Nacional medido por el lado del ingreso, más el saldo de la balanza de capitales, menos los impuestos y menos el ahorro de las empresas estatales. Recuerdan que a nivel personal decíamos que el señor que se llamaba Juan o lo que sea ganaba 1,000 y le quitaban $100 de impuestos y aportes al seguro. ¿No es cierto? Aquí estamos hablando desde el punto de vista macroeconómico. El ingreso disponible de toda una población, en el caso nuestro de todos los ecuatorianos, es igual al producto
nacional bruto medido por lado del ingreso, más el saldo de la balanza de capitales, menos los impuestos y menos el ahorro de las empresas estatales. Ahí sale la variable ingreso disponible, pero a nivel macroeconómico, a nivel agregado. Eso por un lado. Por otro lado, vamos a incorporar, estamos en ecuación número 4, vamos a incorporar unas variables adicionales. AP le vamos a llamar ahorro privado. Lo que las familias pueden destinar al ahorro. También consumo privado. Lo que las familias le dedican a alimentación, educación, lo que fuera. Por lo tanto, el ahorro privado es igual al ingreso disponible menos el consumo privado. Esta es otra ecuación que le vamos a dar el número de 5. Entonces, con todos estos elementos, jóvenes, vamos a regresar a la ecuación número 2. La ecuación número 2 del equilibrio macro, recuerden que era la oferta, la producción, más las importaciones, igual era al consumo, más la inversión, más el gasto público y más las exportaciones. ¿Sí? Esa oferta y demanda le cambiamos simplemente el término de la derecha a la izquierda y el de la izquierda a la derecha. Y vamos a introducir aquí el concepto de ingreso disponible que hemos definido. ¿Sí? Entonces recordarán que esta era la ecuación 2, me parece. Entonces estamos en la ecuación, llegamos hasta la 5. Vamos a la ecuación 6. Entonces, a la ecuación 6. Ingreso disponible es igual a consumo más inversión más gasto público menos tributación menos ahorro de las empresas estatales más exportaciones más balanza de balanza de capitales y menos importaciones. ¿Sí? Esta es la ecuación 6. Entonces, ¿qué hemos tratado de conseguir? Hemos tratado de conseguir igualar el sector público con el sector externo. Recuerden ustedes que ya vamos a repetir nuevamente lo que dije hace un rato. El saldo de la balanza de pagos en un país son las exportaciones, lo que yo vendo al exterior como país, menos las importaciones, menos lo que yo compro, más o menos el saldo de la balanza de capitales. ¿No es cierto? ¿Qué hemos dicho entonces? Que la balanza de pagos tiene 3 elementos. La parte comercial, que vamos a llamarle 1, la parte de la balanza de capitales, que vamos a llamarle 2, con su propio signo, y la parte 3, que es lo que nos interesa, que es el saldo de la balanza de pago. ¿Qué es el saldo de la balanza de pago? Si el Estado sería una empresa, jóvenes, sería el capital de trabajo. Lo que el empresario tiene en líquido para poder comprar materia prima, para poder contratar empleados, para producir. Para un país, si asimilamos una empresa a un país, el saldo de la balanza de pagos es el capital de trabajo de un país. Por eso es tan importante, y el Fondo Monetario, el BID, hacen préstamos cuando hay problemas en la balanza de pagos. Porque es lo que yo pago las importaciones del mundo. O mi flujo de capitales. Si a mí el Fondo Monetario me da un préstamo, es un ingreso. Pero si yo pago el dividendo más los intereses, es un egreso. Si yo contrato un médico que venga acá y le pago el sueldo, es una salida.
Pero si un ecuatoriano va a trabajar en Colombia y le pagan por sus honorarios, es un ingreso. Son dinero la balanza de capitales. No es lo mismo que vender y recibir dinero o comprar y pagar dinero, pagar dólares, si estamos en la zona dólar, por ejemplo. Esto es importante. Bien, entonces estamos llegando a la ecuación número 8, que es en este momento la más importante. Como todos los dibujitos, las explicaciones que hemos visto, quedan determinadas en el equilibrio, pongámosle un poquito más abajo, escribamos aquí, equilibrio entre el sector interno versus el sector externo, pero ya completo, ya con la balanza de capitales y la balanza de pagos completo. Entonces aquí tenemos ecuación número 8, importaciones menos exportaciones, más menos balanza de capitales, es igual a inversión, ahorro, más gasto público, menos tributación y menos ahorro de las empresas estatales. Miren, esta es la ecuación fundamental para análisis en función de los datos estadísticos que tiene el Banco Central o que tiene el Ministerio de Finanzas. El Banco Central tiene los agregados macroeconómicos del sector financiero, de los depósitos en los bancos, que es el ahorro, y la inversión, que es el crédito que el sistema financiero da. Entonces, todo lo que vimos aquí, aquí está el sistema financiero nacional. Mire, es clave, es fundamental. Pero acá está lo más importante, que es el saldo de la balanza de capitales, que es el sector externo, más la balanza comercial. Aquí está el sector externo de la economía. Era el tercer dibujito, ¿no? En el que vimos, aquí tenemos la primera parte, que es la política monetaria, el sistema financiero, ahorro, inversión. Acá tenemos importaciones menos exportaciones más menos la balanza de capitales, que es el saldo de la balanza de pagos. Entonces, el saldo de la balanza de pagos es igual a ahorro, inversión. De acuerdo, sea mayor el saldo de balanza de pagos, los bancos van a tener más dinero para prestar. Pero si el saldo de la balanza de pagos baja, el sistema financiero va a tener menos dinero para prestar como crédito. Y también la gente para ahorrar. Y finalmente tenemos acá ya completo todo el sector fiscal. El sector fiscal. Si yo les hubiera comenzado a explicar con esto, usted se hubiera dicho, bueno, entiendo, aprendo y entiendo esto, pero ¿para qué me sirve? Entonces, por eso es que hemos inventado un método didáctico, un método en donde comenzamos a entender lo que es la demanda agregada, la oferta agregada, para entender esas fuerzas del mercado que están unidas con el mercado de dinero y el mercado de capitales, que es nuestra materia, pero que tiene íntima relación al sector fiscal, entre ingresos del Estado, que están los tributos y la venta de bienes y servicios, por el lado de las salidas, pero por el lado de las entradas está el gasto público. Pero le hemos introducido otra variable, que es las utilidades que tienen las empresas estatales. Aquí está todo el sector fiscal. Entonces aquí tenemos el sector comercial, la política comercial que habíamos dicho. Aquí tenemos la política monetaria, ¿sí? Y aquí tenemos la política fiscal. Miren, entonces, de esa manera los economistas determinan el equilibrio macroeconómico. Todo lo que hemos visto en conceptos ya en la realidad. Estos datos los maneja la información económica del Banco Central, la información económica del Ministerio de Finanzas, y en el Banco Central también hay balanza de pagos, ¿no? Que lo maneja el tema de importaciones, exportaciones, flujo de capitales, el Banco Central.
Y el sistema financiero, que también envía la información al Banco Central, pero que también tiene esta información las superintendencias, si sea la de bancos, la de economía popular y solidaria, y también en estudios más profundos se puede introducir el mercado de valores. El mercado de capitales aquí es muy pequeño, por eso es que un poco a veces en el Banco Central como es un 2-3% del mercado financiero, dicen no va a influir demasiado y solamente utilizan la información del sistema financiero del mercado monetario, del mercado de dinero. Y aquí la política fiscal sí es el manejo que hace el Ministerio de Finanzas. Bien, aquí hagamos una pausa. ¿Quién no entendió alguna parte para volver a explicar? Facilito así, ¿no? Así es facilito aprender monetaria, fiscal, lo que sea, macroeconomía, cuando ya por la experiencia docente esto nos ha llevado mucho tiempo de la práctica pasarle a la docencia para que usted entienda en poco tiempo cómo hacen las instituciones para determinar el equilibrio macro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Bien, jóvenes, entonces, por favor, en lo que resta de la hora, póngase este rato a redactar. Esta clase es importantísima. Póngase a redactar este mismo momento porque a cualquiera de ustedes el día de mañana a las 7 de la noche le reviso lo que haya escrito. ¿Alguna pregunta? Bien, si todo fue entendido, nos separamos para que usted haga su trabajo autónomo. Que pasen bien hasta el día de mañana, 7 de la noche.